Hola a todos, bienvenidos al primer show de Viaje a las Estrellas, Star Trek. Este es un podcast de Viaje a las Estrellas y de ciencia ficción en general, pero hoy específicamente vamos a hablar sobre Star Trek, que es una de las series más populares y longevas de ciencia ficción. Está conmigo hoy mi amigo André para conversar sobre el tema. ¿Cómo estás, André? Buenas noches, súper bien. ¿Y vos? Aquí, listos para empezar. Este es el saludo vulcano de larga vida y prosperidad, Así mismo. que No todos fue... saben hacerlo, ¿verdad? sí, cuesta porque no todos tienen la flexibilidad aquí de los dedos. ¿Te Este sale? es, A de ver. hecho, el saludo que Leonard Nimoy, el actor que encarnó a Spock, que es uno de los personajes más famosos de Star Trek, hacía durante la serie clásica. Eh, para empezar, quería preguntarte, ¿cómo definirías Star Trek? ¿Qué es lo que más te gusta de Viaje a las Estrellas en general? Bueno, Si es hay un, algo específico que te gusta y cómo Star Trek sobresale dentro del campo de la ciencia ficción, ¿cómo se destaca de otras series? sí, es un show de ciencia ficción, como ya dijiste, una de muchos que existen, pero Star Trek siempre tenía alguna visión muy positiva del futuro, al cambio de los demás. Y un poco más profundo desde mi punto de vista, no es solamente una guerra entre las estrellas, sino ve lo positivo de la humanidad en el siglo XXIII y más hacia adelante. Y muchas cosas pasaron en la serie clásica que fueron únicos, ¿verdad? Primer beso entre una persona negra con un blanco, que fue Kirk con Uhura, por ejemplo. Y se trataban muchos temas que en su entonces eran actuales. Lo mismo seguía en las series más nuevas, ¿verdad? Ujú. Entonces, me parece que te deja pensar después de haber eh, leído algún episodio. Sí, el Viaje a las Estrellas que fue creado por Gene Roddenberry rompió muchos esquemas y estereotipos que existían en la sociedad en aquel entonces y también en la programación televisiva. Y era muy raro ver, o sea, no se había visto Mm, antes de aquel famoso episodio o la famosa escena, mejor dicho, un beso entre personas de diferente raza o diferente color de piel. bueno, Era algo que no existía en esa época. Y también el episodio piloto, el primer episodio piloto que realmente no arrancó la serie porque la cadena de televisión NBC no se convenció de que sería una serie interesante a partir de ese capítulo. Pero en la primera versión, en el primer episodio piloto, el primer oficial de la nave Enterprise era una mujer. una mujer. Y la audiencia, o por lo menos en la mayoría de programas de televisión, era muy difícil encontrar una mujer ejerciendo algún papel de autoridad o en algún... Hoy en día es súper común, incluso en las Fuerzas Armadas hay oficiales, comandantes de naves, navíos y submarinos que son mujeres, pero en esa época era Mm, algo muy inusual. Entonces, Star Trek introdujo también eh, esas ideas que funcionaban porque era una serie de ficción y mostraba el futuro. Entonces podía Gene Roddenberry insertar esas ideas que no reflejaban necesariamente la realidad de lo que ocurría en la sociedad en esa época. Entonces, pero podía ser chocante de repente para mucha gente. ¿Y qué otra cosa te gusta de Star Trek?
Y bueno, son varias series, ¿verdad? Primero tenemos que empezar con la serie clásica que mencionaste recién, que empezó en el 64, 1964, creo que se hizo el piloto, que al final no Ujú. salió, The Cage, porque fue considerado muy intelectual. Luego creo que bajaron un poco de nivel en los primeros episodios, pero arrancaron bien y subió otra vez a cierto nivel. Eh, es una cosa que me gusta de Star Trek, ¿verdad? Que no es muy simple, siempre te deja pensar un poco. Y cada episodio de la serie clásica tenía esa idea. Em, Luego seguía con una serie, o sea, ¿cuántos episodios tenemos? 79 episodios de la serie clásica, ¿no? 79 episodios tuvo Ujú. la primera serie. Fue cancelada al culminar la tercera temporada. Y es un poco interesante el destino de Star Trek porque en la tercera temporada de la serie clásica varios guionistas ya se habían eh, retirado, habían salido de la serie. Ujú. E incluso Gene Roddenberry, el creador y productor ejecutivo, ya se había distanciado un poco de Star Trek. De hecho que Star Trek iba a básicamente morir después de la segunda temporada. Sí. Fue simplemente la campaña que los fans o los televidentes habían hecho en esa época de enviar miles de cartas a la cadena de televisión, lo que posibilitó que Star Trek se renovara para una tercera Ujú. temporada, que realmente ellos o la productora no quería o no tenía interés, pero se sintieron presionados y pensaron, hay gente que ve la serie, entonces produjeron una tercera temporada, pero lastimosamente terminó ahí. Y no de una forma muy glamorosa porque el capítulo final que fue emitido no concluyó la serie, no dio un cierre a la historia y a la tripulación de la Enterprise y terminó. Claro, en su entonces la serie no tenía tanto éxito, aparte de un grupo pequeño de fans muy convencidos con la misma, pero con los reruns, con las repeticiones en la tele en Estados Unidos y después en todo el mundo, se volvió famoso, recién después de la producción de la primera serie. Sí, en Estados Unidos, durante la década de los 70, en las retransmisiones de los capítulos de la serie, realmente se asentó en la cultura popular, pero eran, como dijiste, repeticiones de la serie que ya se había Ujú. exhibido y que duró solamente 79 episodios, pero se popularizó en la década de los 70, que fue el auge de la ciencia ficción también. Después de 2001, La Odisea en el Espacio, Mm. había otras series como Cosmos, que creo que fue en la década de los 70 también. Y Star Trek con el tiempo, con los años y la década, no solamente se volvió más popular, pero también desencadenó otras encarnaciones de la franquicia, películas, nuevas series de televisión Ujú. y continúa hasta hoy en día. Claro. Creo que si no es la franquicia de ciencia ficción más longeva, una de las más duraderas. Yo no sé si Doctor Who, que es una serie que también está hace más de 50 años, si le gana a Star Trek en ese sentido, pero los fans seguramente nos pueden decir, Sí, los fans de sería Doctor Who. interesante saber, ¿no? Exactamente, pero hasta, por lo menos hasta diciembre de 2023, porque Star Trek se sigue produciendo hasta ahora, Mm. si vamos a contar el contenido, eh, todas las series, episodios y películas, largometrajes, Star Trek es una franquicia que dura más de 50.000 minutos. Esos Mm. son
más de 830 horas. Entonces, estamos hablando de una cantidad enorme. 12 series de televisión, más de 13 películas. Ujú. Y si vamos a contar, haciendo a un lado las películas y solo contamos la televisión o las series de televisión, 48 temporadas en total, combinando todas las series. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué tanto has visto de Star Trek? Es una buena Sí. pregunta. Ujú. Contando, conozco la serie clásica, 2 episodios, muchas veces. Vi cada uno. Después había una serie de los años 70 de anime, ¿verdad? Una animación, ¿cómo se dice? La serie animada de Star Sí, Trek. la serie animada, que no tenía tantos episodios, pero muy buena la serie, que obviamente conozco también. Luego la nueva generación empezó en el 87, creo, y tenía Sí, 7 temporadas, en total 178 episodios, si no me equivoco. También conozco exacto. todos, las películas obviamente conozco todas. Sigue con Deep Space Nine, que en forma paralela se produjo con la nueva generación, empezando unos años después, de lo cual conozco un 80%, me faltan unos cuantos episodios. Sigue con Voyager, que Ujú. conozco lo mismo, 75-80%. Em, Discovery, conozco las primeras 3 temporadas, Ujú. que es una Esa serie es mucho más una nueva, serie ¿verdad? mucho más reciente, Sí, mucho más Discovery. reciente. Y hubo también a comienzos de los años 2000 Enterprise, Ujú. que es como la Claro, precuela de me incluso la olvidé de época de Capitán Enterprise. Kirk. Sí. Mm. Parece que a mucha gente se olvida de esa serie. Es una serie que menos llamó la atención. Vi también bastante episodios, pero llego tal vez a la mitad, David. No, no te quiero Ujú. mentir, ¿verdad? Star Trek Picard, que también es muy reciente, vi en su totalidad. Me gustó la última temporada, muy interesante, porque muchas paralelas con la nueva generación. Y después, ¿qué tenemos? Después están las películas, pero hay Sí, pero otras de series series también. no falta Est- nada, ¿no? ¿Cuál? Creo que no falta ninguna. Está la serie Extraños Nuevos Mundos, Strange New Ah, Worlds, sí, eso, no que conozco nada. se está Eh, produciendo también, creo, ahora en paralelo a Discovery, aunque Discovery está, creo que concluye este año Ujú. en su quinta y última temporada. Y hay otras series como Lower Decks, que es como una serie animada. Eh, Creo que me comentaste que conoces, viste algunos episodios, yo todavía no llegué a... Lower Decks, no llegué a ¿No? ver. No. Ok. Strange New World, sí. Ujú. Algunos capítulos. Y hay una serie llamada Prodigy, Ujú. Star Trek, que eh, honestamente no he visto todavía ningún capítulo, pero aparentemente es muy popular también hoy en día. Ok. Y bueno, calculando un poco y volviendo a tu pregunta, creo que llego a tal vez 50%, porque las Ah, series eso es más mucho. nuevas me falta mucho, me falta también Ujú. una gran parte de Enterprise. Y sí. ¿Y vos? Yo no llego al 50%. Si ¿No? vamos a ver la totalidad de Star Trek, hay, de forma consistente sí vi hasta Enterprise, que Ujú. se emitió de 2001 a 2005. Y las series nuevas como Discovery y Strange New Worlds y las que se están produciendo ahora después de la nueva era de que Star Trek ahora se volvió más de consumo masivo, por Ujú. decirlo así, no llegué a ver todavía, o sea, un porcentaje muy pequeño. Mm. Y de hecho que Enterprise no llegué a ver todavía todos los episodios.
y de Voyager me habré perdido 2 o 3 episodios. Ok, Pero, poco. y yo tiendo a volver a repetir, volver a mirar los episodios clásicos. No Ujú, soy el tipo de persona que tiene que completar la secuencia y ujú. ver todo, ¿verdad? Si hay cosas que no me gustan, yo desisto, ¿verdad? Claro. Y vuelvo a mirar los episodios clásicos, mis favoritos, ya sea películas o series también. Y creo que coincidimos en nuestro gusto. A mí también me gustan más las series clásicas y mencionaste algo que hubo cierto cambio también en el espíritu de Star Trek. Seguramente por hacerlo un poco más accesible para todos, agrandar el negocio también y de esa manera se pierde un poco el espíritu clásico. Sí, ¿y cuál sería para ti el espíritu clásico de Star Trek? Y justamente que sea un poco más exigente, más intelectual, te deja pensar, no es la simple, como Star Wars, por ejemplo, ¿verdad? Me Ujú, parece algo mucho más simple. ujú. Sé que te gusta, pero No, no sí me gusta, agradas pero tanto. es difícil comparar, pero hay gente que, espero que los que nos estén escuchando, que les guste también Star Wars como a mí, ¿verdad? No se sientan mal, ¿verdad? Por el comentario, pero hay, yo siempre sostengo que la comparación entre Star Trek y Star Wars, que yo no sé por qué los fans de cada uno, un determinado grupo, inventaron esa cuestión de que son incompatibles o son rivales, ¿verdad? Cuando es como comparar manzanas con naranjas, ¿verdad? Son Claro. como comparar dos especies completamente diferentes. Obviamente coinciden en que están ambientados en el espacio o en la galaxia, pero fuera de eso no hay mucho en común entre Star Wars y Star Trek, ¿verdad? Pero esa rivalidad es algo que los fans más fanáticos inventaron. De hecho que George Lucas, el creador de Star Wars, y Gene Roddenberry se encontraron una vez. Y creo que fue una única vez que ellos se encontraron en un evento de ciencia ficción Ujú, y se conocieron y en esa oportunidad ellos compartieron el gran respeto que sentían por el otro y la admiración eh, entre los dos creadores. Y eh, voy a colocar la foto, es una foto famosa cuando los dos se encuentran ujú. y se saludan. Yo creo que eso debería ser el ejemplo a seguir básicamente, ¿verdad? Pero obviamente eso no quiere decir que a uno le tenga que gustar las dos cosas necesariamente. Mm. Hay gente que prefiere Star Wars y hay gente que prefiere Star Trek, y eso está súper bien, pero las comparaciones creo que son un poco eh, extrañas para mí al menos, ¿verdad? Hay un montón de memes y historias, páginas en internet donde se hacen la comparación y tratan de determinar cuál es mejor, pero es un poquito difícil, diría yo, ¿verdad? Y eso no es la función, ¿verdad? Ni la pregunta qué serie es mejor, qué te gusta más. Cada uno tiene su gusto, obviamente. Yo me refiero Exactamente. más que nada a un concepto que a Ujú, mí me parece más tradicional, digamos, en las películas y series de ciencia ficción, que sería el bueno contra el malo, ujú. como lo es muy común en Star Wars, ¿verdad? Y se repite en las películas. Y es un concepto que vende bien, rápido, cada vez. Ujú, Y ujú. anteriormente, justamente en las series antiguas de Star Trek, no había eso. Sí, y otra cosa que eh, distingue a Star Trek de quizás muchas visiones futuristas o ficticias de ciencia ficción. Star Trek presenta un futuro más optimista para la humanidad. Mm, Por lo menos eso es algo que es
central en la visión del creador, de Gene Roddenberry. Él creía que el futuro sería mejor que el presente. Y no como un hecho ya establecido, sino porque la humanidad se había esforzado en superar sus obstáculos, sus dificultades, y logró la forma de establecer la paz Mm, en el planeta, en la Tierra, y aspirar a algo mejor. Y Star Trek de una u otra forma exploraba ese, ese horizonte, esa visión del futuro y cómo la humanidad eh, llegó hasta ese punto. Pero obviamente que eso no es tan interesante a lo mejor del punto de vista de la taquilla, por eso hay las otras descripciones del futuro y en series y películas la visión es más distópica, pesimista. mm, Y todos los problemas los vales de la humanidad que ocurren hoy en día siguen ocurriendo en el futuro. Entonces, Star Trek hacía lo contrario, justamente, que es presentar una visión optimista de la humanidad y eso es algo que creaba frustración, de hecho, entre los guionistas, sobre todo de la serie clásica y también, más bien de la segunda serie, de Viaje a las Estrellas, la próxima generación, The Next Generation, porque ahí Gene Roddenberry había sentado su visión más humanista del mm, futuro y él había establecido como regla que no debería haber conflictos interpersonales entre los miembros de la tripulación. Pero eso es difícil para un guionista que se nutre de crear conflicto, drama entre los personajes. Entonces ellos tenían que ajustarse a ese mandamiento de Gene Roddenberry, tenían que encontrar formas creativas de desarrollar tramas que sean interesantes claro. y que no involucre que los personajes se quieran matar básicamente Mm, o que tengan algún tipo de resentimiento entre ellos. Y si bien eso creaba cierta dificultad para los guionistas, ayudó a crear una visión más positiva del futuro. mm, Y se ve eso sobre todo en Star Trek The Next Generation, porque si bien todo es fantasía y los personajes son ficticios, es creíble para mí ver a la tripulación de la Enterprise que trabajan en forma coordinada y cada uno tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes, pero logran trabajar de una forma sinérgica y eso es, por ejemplo, algo que se implementa en los programas espaciales. Cuando se forman equipos, por ejemplo, para las mm, misiones al espacio por la NASA y otras agencias espaciales, tienen que ver cómo trabajan en equipo los que van a integrar una misión determinada. Porque si hay algún tipo de desacuerdo o no hay una cohesión del grupo, aunque tengan las calificaciones, ellos tienen que reordenar los miembros de esa tripulación. Porque cuando surge un problema en el espacio, que puede ser un problema técnico o un problema que no se había previsto, potencialmente es amenazadora para la vida de los astronautas. Entonces, tienen que saber trabajar en equipo para resolver cualquier problema y no puede haber diferencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es muy real lo que se ve en una serie como Star Trek The Next Generation sobre todo. claro, un buen ejemplo también, ¿verdad? Y ahora que mencionaste la NASA, el primer Space Shuttle fue nombrado Enterprise. Sí, Y y eso es porque los fans de la ujú, serie
el transbordador Enterprise creo que fue proyectado a finales de la década de los 70. 70. Y en esa época Star Trek era muy popular y Ujú. el presidente Gerald Ford recibió miles de cartas de fans de la serie exigiendo que eh, pidiendo que el primer transbordador espacial Se llama. sea bautizado como Enterprise. Mm. Y los poderes no tenían por qué hacer caso, ¿verdad? Pero decidieron que sí. El presidente Gerald Ford no admitió que fue la presión de los fans, pero hizo un guiño a los fans diciendo que habían decidido que el transportador se llamaría Enterprise porque él es parcial Mm. a ese nombre. Pero yo creo que la campaña de cartas ayudó bastante a que eso se vuelva realidad. Y Pero a para pesar de eso, bautizar la Enterprise invitaron a Leonard Nimoy, DeForest Kelly, William Shatner. ¿Te acuerdas? sí, sí, a todo el equipo al reparto de Star Trek y Gene Roddenberry creo que estuvo presente también. También. Pero el vuelo inaugural de la Enterprise fue básicamente el vuelo de prueba Mm. en el cual fue lanzado desde la cima de un avión Boeing 747. Pero la Enterprise de hecho Nunca salió al nunca, espacio. nunca salió al espacio. Mm. El primer transportador de la NASA que de hecho fue al espacio, fue puesto en órbita, fue el Columbia. Mm. Es una pena, me hubiese gustado que fuese la Enterprise, ¿verdad? Pero Pero la eh, Enterprise sigue no sé en cuál museo está. Creo que en Nueva York. ah, el transportador o el modelo de la nave Transportador. Enterprise? Sí, sí, sí. Buena pregunta, yo no tengo idea. No sé si está en el instituto. 3 o 4 están todavía. Y Ujú. yo no sé cuál toqué en Florida. Ah, El en el Space Center hay uno que Space creo Center. que es La Atlantis. Enterprise. No, no, no. La Al Enterprise sigue transportador. también, pero unos cuantos Ujú. más, los que no explotaron, Sí. siguen en museos. ¿No fue en el Smithsoniano acaso? Donde fue depositado el ¿Cómo? transportador. En el Smithsonian Puede Institute. ser, puede ser. Realmente no estoy seguro. Bueno, ahí Ujú. en los comentarios pueden aclarar esa duda los que están viendo. Mm. Y entonces Star Trek es una gama amplia de historias, tramas y, como estabas diciendo hace rato, el espíritu en sí es de la serie, vamos a decir, de toda esa ficción es una visión futurista que no es positiva del futuro, que fue diluyéndose de cierta forma con las producciones más modernas, ¿verdad? Que Mm. creo que priorizan más el drama y el espectáculo antes que mantener esa sustancia que solía verse más en las series clásicas cuando Gene Roddenberry todavía estaba vivo. Pero no era algo cerrado tampoco. Incluso en esa fase positiva o en esa visión optimista de Star Trek, cuando estaba vivo el espíritu, como dices, Star Trek tenía para mí varias características. Un episodio podía ser una trama eh, muy aferrada a la ciencia ficción, como un episodio, es como mirar un episodio de Twilight Zone, Mm. La Dimensión Desconocida. Y otros episodios no era una trama de ciencia ficción, más bien era la exploración de algún personaje de, de la tripulación, enfocado en ese personaje, Mm. y otros episodios podían ser simplemente comentario social disfrazado. Eh, la nave Enterprise visita un planeta que es habitado por una cultura que tiene una característica muy llamativa, que es básicamente
una característica de la humanidad de hoy en día. Entonces, podían encontrarse con una raza que había algún tipo de conflicto racial o conflicto religioso, fanatismo. Básicamente era una forma de comentar de forma indirecta sobre los problemas que se viven hoy en día. Entonces había diversidad de contenido en Claro. Star Trek. Hay un episodio de la serie clásica que hasta hoy día está prohibido en mi país de nacimiento, que es Patterns of Force, donde la Enterprise encuentra un planeta con un régimen nacional socialista. Y ese episodio está prohibido en Alemania. Sí, porque usaban no solamente los uniformes, pero también el Claro. emblema, la esvástica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eso es porque la ideología del nazismo se prohibió en todos los estratos de la cultura, la sociedad en Alemania. Básicamente queremos borrar esa parte de nuestra historia, Mm. Y una forma es censurando lo que aparentemente. realmente ocurrió. Sí, Star Trek no es una serie que sea inmune a la censura. Ese no fue el único episodio que se ha censurado. Hay un episodio de The Next Generation que trata sobre el tema del terrorismo. Ujú, Y en ese episodio mencionan la unificación de Irlanda de 2024. ujú. Y ese episodio se emitió en 1990 y en Irlanda se censuró ese episodio. Solamente por ese Por comentario el que fue comentario. sí, en esa época había conflicto interno Mm. por el tema del ejército republicano irlandés, la IRA. Y la mención de Irlanda propició que los que hacen la censura dijeran, no, esto no se va a emitir en Irlanda. Mm. Y también otros episodios, tengo entendido que por A o B motivos se habían censurado también en otros Acá en Paraguay países. no. No, acá en Paraguay no se censuró directamente, no emitieron, creo que muchas veces. Pero eso por falta de interés, seguramente. Sí, quizás, ¿verdad? Pero tal vez las emisoras de TV subestimaban también el interés creciente de la gente en mirar, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando era adolescente yo llamé más de una vez a los canales de aire aquí en el país Ujú. pidiendo que se emita Viaja a las Estrellas, ¿verdad? ¿Y te Ellos hicieron dijeron, caso? hasta cierto punto sí creo, pero algunos no hicieron caso. Ujú. Una persona sabía de Star Trek Ujú. y prometió que ellos iban a emitir, pero lo hicieron por un par de meses nomás y después ya se Mm. olvidaron, parece, del tema. Y tal vez Pero no tenía mucho éxito, ¿no? ¿cómo? Tal vez no tenía mucho éxito. Tal vez, ¿verdad? O no les interesaba. Pero creo que pasa por ahí también, que en esa época no era muy popular en la región quizás Ujú. todo lo que tenga que ver con ciencia ficción, no solamente Star Trek. Pero hoy en día la ciencia ficción es básicamente un paquete más de consumo para la teleaudiencia. Entonces, Mm. hoy en día es mucho más factible que se emita Star Trek en muchos países, ¿verdad? Aquí en Sudamérica también. Y puede ser que creció un poco el interés, pero observando o comparando con otros países que conozco donde vivía, acá no hay muchas personas que se interesen por Star Trek en comparación. ¿O qué decís vos?
Sí, creo que hay gente que quizás no se interesen, pero hay gente que no sabe, no conoce lo que es Star Trek, que a lo Mm, mejor si sabían o si tuviesen la oportunidad de ver Star Trek, eh, se prenderían, lo verían y eso es lo curioso de los últimos tiempos, que más de una persona me dijo que las series nuevas de Star Trek que se están produciendo, que ahora están disponibles incluso en streaming o ujú, se hicieron para el streaming justamente, a algunas personas eso les generó curiosidad de explorar las series clásicas de Star Trek. ujú, Entonces, y luego de que hicieran eso, se dieron cuenta, Star Trek realmente es una serie excelente, lo viejo es excelente también. Y hay gente que, incluso pocas, ¿verdad? Pero hay gente que conoció Star Trek con lo nuevo, pero después al mirar la serie clásica de los años 60 dijeron, esto es Star Trek, mm. esto a mí me gusta más. Claro, hoy día es Entonces, mucho más fácil el acceso, como decís. Uno tiene Netflix y puede ver hoy todos los episodios de una serie si quiere empezando. ujú. Antes no era así. Antes Sí, tenía ahora es que mucho más esperar fácil. si alguien se prestaba en la tele o conseguir. Yo compré los cassettes VHS de Estados Unidos. Ujú. Era complicado en su entonces. Y tenía su Sí, costo. eh, yo ni siquiera eso llegué a hacer. Yo lo que hacía era grabar en el cassette VHS cada vez que emitían en la televisión. Mm, Grababa los episodios y después miraba, ¿verdad? Pero mm, eh, sí, las facilidades de hoy en día son enormes, ¿verdad? Comparados con lo que era en esa época. mm. Entonces, ¿viste más Star Trek básicamente cuando estabas en Alemania que aquí o en otro lugar? No, no necesariamente, pero en su entonces activamente, ¿verdad? En la tele, Pero más en Alemania. en Alemania. Ujú. Ya. ¿Y cuál es la serie más serie o película? Vamos a empezar por serie de televisión. ¿Qué más te gusta de Star Trek? ¿Tienes alguna favorita o te gustan todas las series? Me gusta la mayoría, pero mis favoritos estoy entre la serie clásica Ujú. y la nueva generación. ¿Y qué hace de esas series eh, tus favoritas? O sea, por qué son tus favoritas esas dos? Y me gusta el toque de Gene Roddenberry cuando estaba todavía vivo, justamente ese Ujú, espíritu que te mencioné, que hoy día se pierde un poco. Otra ujú, interpretación de Star Trek, ujú. diría. ¿Y a vos? ¿Cuál te gusta más? Mi serie favorita es The Next Generation. Mm, Creo que ahí se ve justamente en la pared está el cuadro de The Next Generation. Es mi serie favorita de Star Trek. Al comienzo era difícil para mí aceptar eh, una nueva tripulación después de la serie clásica, ujú, pero con el tiempo me di cuenta que The Next Generation era para mí la mejor versión de Star Trek. Y ujú. desde The Next Generation para mí no hubo una serie que llegó a ese nivel de calidad. Me refiero a la calidad de las historias, no a los efectos especiales, porque ya Mucho para los desarrollo. estándares modernos son anticuados, pero eh, la historia, las tramas y también la tripulación en sí. eh, yo miro cualquier episodio de The Next Generation y sobre todo a partir de la tercera temporada en adelante, Ujú, eh, es como ver a un grupo de astronautas muy preparados, profesionales, que trabajan de forma unida y coordinada para mm, resolver cualquier problema o el desafío de la época, de ese episodio, mejor dicho.
y son como ejemplos a seguir, ¿verdad? Y durante mi adolescencia yo tenía esa nostalgia o esa ansia de que, a pesar de que eran personajes ficticios, ¿verdad? Ojalá fuesen reales, ¿verdad? Mm. Para pedirles consejos, muchas cosas, porque son personas altamente competentes. Es como vos Y decías, es lindo que ver un equipo funcionando. No es solamente una estrella, una persona, como lo es en muchas series, pero es un equipo que funciona bien, que resuelve problemas, cada uno tiene sus talentos. ujú. También me gusta esa parte. Y de las películas, ¿qué dirías? ¿Cuál sería tu película favorita? Ah, esa es una pregunta mucho más difícil. Hay muchas que me gustan, pero para decir cuál es la mejor o mi favorita, es más complicado. Yo diría que para mí, o por lo menos las películas que yo vuelvo a mirar eh, a cada tanto, sería la número 4 Ujú, eso sería con la tripulación original. Viaje a las Estrellas 4, la película que tiene las ballenas. Me gusta también mucho Star Trek 2, que es La ira de Khan, ujú, pero porque la cuarta película tiene una historia un poco más optimista y divertida. Es algo que yo puedo mirar con mi mamá o con mi papá de repente y no es algo así necesariamente tétrico, violento, ¿verdad? Star Trek 2 es buenísimo, pero es fuerte en el sentido de la trama en sí y la muerte de uno de los personajes principales. Entonces, Star Trek 4 es para mí eh, probablemente una de las mejores. Y contrario a lo que muchos fans dicen, o yo sé que estoy en la minoría, pero Viaje a las Estrellas, la película, ujú. que tuvo una recepción muy mixta en la audiencia. Me gusta como una película con una trama puramente de ciencia ficción. Jim Roddenberry quiso asemejarla más a la película de Stanley Kubrick, Ujú. 2001, una Odisea del Espacio. Y es una película que a cada tanto yo vuelvo a mirar. ¿Y en tu caso? Voy por lo que muchos fans dicen, me gustan las películas 2, 4 y 6. Coincido contigo referente a la 4, es mi favorita, all time, la mejor de todas. Es muy simpática, además no requiere mucho conocimiento sobre Star Trek, digamos. Puedes ver, como decís, con tu mamá, con Ujú, cualquiera. Y ujú, es muy simpático, ¿verdad? Tiene muchos chismes, bromas, es muy buena película. La ujú. 2 es bastante buena también. Em, y la primera, mira, en su entonces creo que era la película más cara en producción. Era un desastre la producción porque cambiaron la idea mil veces durante la Ujú. producción otra vez. Pero lo que salió al final también me convence. Es muy buena película. Un poco larga, un poco aburrida en algunas partes. Sí, Eh, bastante, bastante larga. sí, Ujú. pero es muy buena película también. Aparte de eso, tiene su base en un episodio de la serie clásica, ¿verdad? Eh, Me gusta mucho también esa película y no es muy común. La mayoría de los fans rechaza esa película, ¿no? S- Me gusta también Star Trek 3, pero es como tenían que producir algo entre la 2 y la 4. No, no, es que ujú. es bastante buena. Sí, y en la 3 tenían que buscar la manera después de que convencieron a Leonard Nimoy para que siguiera Ujú. interviniendo en la serie, tenían que buscar la forma de resucitar al personaje de Spock.
claro. Sí, alerta de spoilers para los que no sabían que Spock muere en La ira de Khan. Pero vuelve. Sí, vuelve, exactamente, sí. Después tenemos la número 5 que creo que a nadie le gusta mucho. La número 5 sí, Tiene es sus terrible. momentos simpáticos también. Y lo que tenés que dejar a la número 5, cada uno en el equipo logra algo. Funciona bien la tripulación en la 5, aunque el escrito, la idea no, Ujú. es muy fantástica, ¿verdad? Y al cambio de voz, a mí me gusta mucho Star Trek 6. Me parece buena película. Tenía también su idea en su entonces, su Ujú. nexo político en en el 94 creo que se Star produjo. Trek 6 ¿Sí? salió en el 91 o 91, 92, sí. por ahí. Sí, justo en el colapso de la Unión Soviética, Ujú. que Star Trek 6 de alguna forma predijo que ocurriría, porque los Klingons en la película eran, o el Imperio Klingon era una alegoría de Claro. la Unión Soviética, sí. Mm. Y Así de es. las películas con la tripulación nueva, me gusta únicamente la primera, Generations. Ah, Generations. ¿Y las demás? No, no me convencen. Eso eso es interesante. La mayoría de los fans diría que de las películas con The Next Generation, con esa tripulación, First Contact suele ser la más popular, Sí, la sí, sí. segunda. No, no. Sí. Los Borgs fueron derrotados muy fácilmente en la película. Claro, a mí me gusta la idea clásica de los Borg. Ujú, Justamente el primer ujú, episodio cuando Q le introduce a los Borg y también ujú. Best of Both Worlds, pero después ya eran más débiles. Eh, No me gustó esa ya, idea. no, era más, no generaban el mismo terror y No, preocupación y miedo que en la televisión, ¿verdad? Sí, es interesante. Tendríamos que hacer un review de esas películas y ver ¿verdad? en qué coincidimos y en qué cosas no. Entonces, la última pregunta que haría yo es, a alguien que no conoce nada de Star Trek, y viendo todo el material disponible, ¿qué recomendarías que hiciera la persona? O sea, ¿por dónde empezar? ¿Empezar Uf, por la serie vieja, anticuada de la década de los 60 o empezar por algo más nuevo o... no, yo diría que tendría que ver Star Trek 4, justamente porque es una película fantástica, muy simpática y no requiere mucho conocimiento de Star Trek. Star Trek 4 es una película que puedes ver como primer contacto con el tema de Star Trek, sabiendo Ujú, nada sobre Star Trek y te gusta, al igual que un fan que conoce todos los episodios anteriores, las series y que ve las paralelas, que igual le va a gustar a una persona que no conozco, que no conoce nada sobre Star Trek. y sin conocer a fondo a los personajes también. Sí, exactamente. Y luego Es mi ver... recomendación. Ujú. Y Empezar con después de Star Trek 4, ¿seguiría a dónde? ¿Ver las otras películas o mirar la serie, alguna serie de y tal televisión? vez empezar con The Next Generation, algo un poco más nuevo. La serie clásica hoy en día ya tenés que ser muy fan para que te guste, Ujú, justamente por los efectos especiales que ujú. hoy día parecen muy anticuados. Sí, ¿Y cuál sería tu recomendación? exactamente lo que dijiste, empezar por la 4. No, Creo que esa es una coincidimos. pregunta muy difícil, sí. Eh, es muy complicado, porque
los fans no se ponen de acuerdo en qué es lo que les gusta más de Star Trek, lo cual yo creo que está súper bien. Cada uno rescata lo que le gusta de todo el paquete, que pueden ser los efectos especiales, pueden Mm, ser los personajes, alguna temática en particular. Entonces, yo diría que viesen el episodio piloto o el primer episodio de cada una de las series, mm, cada una de las encarnaciones diferentes de Star Trek y continuar con la serie que más les interesa, ¿verdad? Porque predominantemente Star Trek es una serie de televisión y después mirar algún largometraje. mm, Probablemente no diría que vean Star Trek The Motion Picture o Viaje a las Estrellas, la película, mm, porque como dijiste es un poco larga, excesivamente larga para la trama mm, relativamente sencilla y aburrida también. Entonces, Viaje a las Estrellas 4 que mencionaste, yo creo que es una buena opción para empezar a mirar las películas que se hicieron. Y después están las nuevas, la primera de la era moderna que fue dirigida por J. J. Abrams, mm. que esa película es básicamente eh, su audición para demostrar que él puede producir Star Wars o dirigir una película de Star Wars, porque Ujú. esa película más tira hacia Star Wars que Star Trek, ¿verdad? Pero esa es una Claro. opinión nomás mía. Muchos a lo mejor estarán en desacuerdo, ¿verdad? Pero sí, mirar también de repente esas películas y continuar. Y yo le felicitaría y le daría una medalla a cualquier persona que al empezar después llegue a completar las 50.000 horas de Star Trek. Porque ni siquiera yo sería capaz de hacer eso, ¿verdad? Mm. Entonces, hay mucho para mirar. Hay demasiado mucho, sí. Así es. Entonces fue un gusto conversar contigo, André, y comentar sobre nuestras experiencias y nuestra apreciación de lo que es Star Trek y mi conocimiento limitado de las series. Un día tendríamos que conversar, ya que miraste más de lo nuevo que yo, ¿verdad? Yo solamente Mm. pinceladas, así que podríamos de repente conversar sobre lo que se está produciendo hoy en día de Star Trek. Y para aquellos que quieran también comentar, pueden hacerlo y seguimos adelante. Así que Bueno, larga vida y prosperidad. Y hasta el próximo episodio. Gracias por mirarnos. chao. Adiós.